Bueno, pues como ha dicho David, bueno, lo primero de todo me gustaría agradecer a la organización del fórum por esta invitación, porque, como quien dice, yo soy un recién llegado al mundo de la agronomía y de la agricultura. Como ha dicho David, yo vengo de una rama de la hidráulica muy diferente, que es la hidráulica computacional aplicada a flujo superficial y subterráneo y orientada a la evaluación de riesgos en condiciones de eventos extremos, como puede ser pues, una crecida de un río o un evento extremo de tormenta en una cuenca de montaña. Entonces, básicamente lo que os voy a contar hoy es mi aterrizaje en este mundo, todo lo que he aprendido estos últimos meses y también mi visión sobre cómo la simulación numérica, en la que llevo trabajando muchos años, se puede complementar con los análisis tradicionales de gestión de riesgos que se llevaban a cabo hasta hace poquito. Y esto en cuanto a la gestión de redes en general y en concreto a la aplicación de un problema relativamente reciente, que es la aparición de especies invasoras en algunas zonas de nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, en concreto, el problema que vamos a abordar hoy, que os voy a contar, es el control de la especie del mejillón cebra en redes de riego presurizado, mediante el uso de herramientas de simulación numérica. Este es un poquito el índice de la presentación. Primero vamos a ver un poco la motivación y los problemas que están empezando a aparecer en algunas redes de regadío. Luego os contaré un resumen muy cortito de la metodología que estamos empleando, que ya hemos empleado en algunas redes y que estamos empezando a implementar en otras un poquito más grandes para la detección del mejillón cebra. Luego, un ejemplo concreto, que es en el que yo estoy trabajando personalmente, que es la red de riego de Montesosí, en la provincia de Huelva. Y luego, pues un resumen de las conclusiones y el trabajo presente y futuro que se puede llevar a cabo. Entonces, ¿por qué esto es un problema? Antes de eso, ¿cómo es esta especie tan problemática? El mejillón cebra es un molusco bivalvo muy pequeñito. En edad adulta alcanza unos 3 centímetros de longitud, pero tiene la característica de que se reproduce muy rápidamente. Por poner una cifra sobre la mesa, en condiciones óptimas, una hembra es capaz de poner 1 millón de huevos al año. Es decir que el crecimiento es exponencial, yo creo que sería quedarse muy corto. Con lo cual está claro que si la especie llega a una red de riego, en muy poco tiempo puede causar serios problemas, como veremos en la siguiente diapositiva. Esta especie es originaria de la zona del Mar Negro y el Mar Caspio, aunque a través de investigaciones de recreo y de transporte, pues se ha ido extendiendo prácticamente por todo el mundo. Actualmente las zonas más problemáticas pues, son el este de Estados Unidos y el norte de Europa y Gran Bretaña. Desde hace una década o dos ha empezado a aparecer en nuestro país, sobre todo en la cuenca hidrográfica del Ebro y en la zona en la que trabajamos nosotros, que es el Alto Aragón. ¿Por qué es tan problemático? Pues una imagen vale más que 1000 palabras, así que os traigo 4. Entonces aquí vemos cómo coloniza una tubería el mejillón cebra. La imagen más impactante, quizás sea la primera, que lo que se ve es la sección de una tubería estándar, totalmente taponada por este molusco. Pero hay otros problemas, como por ejemplo incluso la colonización de otras especies más grandes, como se ve en la imagen de la derecha, o incluso en la imagen de la parte inferior vemos cómo en un periodo de 6 meses una tubería inicialmente limpia poco se va siendo colonizada por esta especie hasta conseguir un taponamiento casi por completo. Entonces está claro que es un problema real y grave, porque en poco tiempo pues, la red de riego se ve, si no taponada, sufre unas pérdidas de energía muy grandes, pérdidas de presión, que o bien impiden el riego o bien encarecen mucho eh, el proceso, porque hay que invertir más energía en el bombeo del agua. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para detectar la presencia del mejillón y cómo de grave es? Pues una de las opciones es la simulación hidráulica de la red. Esta imagen ilustrativa es precisamente el ejemplo que veremos después, la red de la comunidad de regantes de Montesusín, en Huesca, pero como un ejemplo ilustrativo me sirve. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues
fundamental tener muy bien caracterizada la red. Por ejemplo, todo el tema de diámetros, longitudes de las tuberías, coeficientes de fricción, es muy, muy importante tenerlo bien caracterizado como dato de entrada. Otro parámetro muy relevante son las cotas de los distintos hidrantes de la red. Para eso nosotros lo que hacemos es una primera estimación usando modelos digitales de terreno, que por suerte el Instituto Geográfico Nacional pone a disposición del público modelos digitales muy precisos, con resoluciones de incluso 2 por 2 metros. Entonces, con eso pues ya tenemos un primer mapa de elevaciones. Sin embargo, lo que hemos hecho recientemente ha sido refinar un poquito más esas medidas, yendo in situ a tomar, a levantar cotas GPS, llegando a tener pues, precisiones de centímetros incluso en los hidrantes más importantes. Eso en cuanto a la caracterización física y geométrica. Por otro lado, necesitamos dos tipos de medidas como dato de entrada para la simulación, que son las medidas de los consumos en cada hidrante, es decir, en tiempo real, entre comillas, necesitamos saber cuánto consume cada agricultor en su hidrante propio. Y luego también, para complementar estas medidas, hemos instalado transductores de presión en algunos puntos claves de la red, como por ejemplo por los nodos de cabecera o los finales de línea, que nos permitirán después comparar los datos de presión con los datos de presión simulada. ¿Qué esperamos obtener? Con esto podemos montar un modelo en el ordenador. Nosotros actualmente usamos el software EPANET porque es muy eficiente, es gratuito y además el código es libre, con lo cual lo podemos adaptar perfectamente a nuestras necesidades, tanto de entrada como de salida de datos. Y lo que es el punto clave es simular la red y comparar los datos de las presiones en un periodo de tiempo lo suficientemente largo con las medidas que estamos registrando en los hidrantes en los que tenemos instalados traductores de presión. Y las discrepancias entre esas dos medidas, entre la presión simulada y la presión experimental, nos empieza a dar una idea de dónde puede haber taponamientos por culpa de una especie invasor, en este caso el Mefielcebra. Eso nos permite detectar los puntos problemáticos, pero también los podemos cuantificar, como veremos un poquito más adelante, recalibrando la rugosidad de los tubos de la red. Eso es lo que nosotros llamamos optimización de la rugosidad de las tuberías. Un ejemplo concreto donde se va a ilustrar todo esto que acabo de explicar es la red de la comunidad de regantes de Montesusina, en Huesca. Esta sería la red completa, la de la imagen de la izquierda, pero por ahora nos estamos centrando en los ramales de la derecha, por simplificar un poquito la calibración de la red. Entonces, en 21 de estos hidrantes hemos instalado transductores de presión donde registramos cada minuto la presión en el hidrante. Entonces, esos datos se van almacenando y más o menos una vez al mes pues, los recogemos y los analizamos. Esto sería un ejemplo de la gráfica que genera el transductor en un periodo de unas 2 semanas, más o menos. Por otro lado, también necesitamos conocer el registro de caudales o de consumos de cada uno de los hidrantes y eso pues, nos lo da un telecontrol que ha instalado una empresa externa en esta red. Entonces, con esto pues, disponemos de datos tanto de consumo como de caudal, como incluso podemos fabricarnos un histograma para ver cuál es el consumo más habitual en cada uno de los puntos. Y con esos dos datos alimentamos nuestro modelo. Obviamente, bien caracterizado, como hemos dicho antes, con longitudes, diámetros, cotas, etc. Entonces, lo que vemos en esta imagen es, por un lado, en la parte inferior, el registro histórico de consumo durante un periodo de 2 semanas aproximadamente, y en la imagen superior, pues la comparación entre la presión medida en verde, que sería la presión de los transductores, y la presión en una primera simulación que nos devuelve el programa EPANET para un hidrante concreto, que es este de aquí. Entonces, cosas que observamos, pues la primera es una obviedad y es que en cuanto se abre la válvula para el riego, la presión en ese hidrante decrece, lógicamente, tanto la medida como la simulada. Pero luego vemos también que en los periodos donde no hay riego, en los periodos estacionarios, por ejemplo este,
los valores de la presión no coinciden. ¿Por qué puede ser eso? Pues por varios factores. Para empezar, por un error en la calibración o en el ajuste de las cotas de las elevaciones de los hidrantes. Pero bueno, con eso ya estamos bastante convencidos de que las medidas de GPS pues, nos dan una precisión suficiente. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que un hidrante tiene ciertos elementos que introducen una pérdida energética en la presión, como pueden ser pues, una válvula o unas bifurcaciones, unos codos en forma de L o de T. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta y calibrar. Y para eso es para lo que aprovechamos estos periodos estacionarios en los que no hay riego, para, digamos que, aproximar estas dos curvas, la experimental y la numérica. Una vez calibrada la red, hacemos una segunda fase de simulaciones, que es la que nos permite de verdad detectar dónde están los problemas. Es decir, en esta imagen lo que vemos es en la curva verde la simulación inicial, la curva azul sería las medidas de presión de los transductores en un hidrante concreto, y la curva roja ya sería la optimización con esas correcciones que he mencionado anteriormente. Entonces, ahora sí que podemos estar bastante seguros de que las discrepancias son debidas a la presencia del mejillón, que nos está quitando energía en un punto concreto de la red. Conclusiones. Bueno, es evidente que esto es un problema actual en los últimos años. Las especies emisoras pueden causar muchas pérdidas, tanto económicas como incluso en el propio ecosistema de la zona. Y es importante pues, controlarlas o, dicho de otra manera, aprender a convivir con ellas. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, una campaña de instalación de sensores para monitorizar correctamente la presión de la red y, por otro lado, pues, una serie de simulaciones para comparar con esas medidas y de esa manera pues, detectar dónde puede haber problemas en los hidrantes. Actualmente lo que estamos haciendo es, bueno, aparte de seguir calibrando la red con distintos periodos de riego, porque los datos que he mostrado anteriormente correspondían al año 2021. Ahora ya estamos trabajando con los de 2022 y los de este año. Pues todo eso nos permite ajustar de una manera bastante fiable los datos, los parámetros de la red. Y luego también la idea pues, es hacer esto en tiempo real, es decir, proporcionar a las comunidades de regantes una herramienta que ellos mismos puedan usar, con una interfaz web muy sencilla, de manera que ellos mismos puedan ser capaces de ver dónde hay presencia del mejillón y cómo de grave es. Porque obviamente cuanta más energía, cuanta más presión nos quite el mejillón, más acumulación de esta especie tenemos en un hidrante. Entonces, la idea es esa, proporcionar a la comunidad de regantes o incluso a los propios agricultores una herramienta sencilla con una interfaz web eficaz en el sentido de que las simulaciones son muy rápidas, se pueden hacer en tiempo real sin ningún problema, ya que las redes pues, no son extremadamente complejas y la herramienta de Panet es muy eficiente. Entonces, todo eso pues, se puede integrar en un proceso que puedan usar los propios agricultores y ver y detectar en su propia red donde tienen presencia del mejillón, para luego pues, poder aplicar los tratamientos que sean, ya sean tratamientos de choque como tratamientos puntuales en los puntos problemáticos. Y más o menos pues eso es un resumen de lo que nosotros investigamos en el grupo RAMA de la Estación Experimental Aula y de CSIC en estos momentos en cuanto a la presencia de especies invasoras. Pero bueno, nos queda muchísimo trabajo por hacer todavía. Muchas gracias por la atención y de nuevo muchas gracias al Fórum por esta oportunidad de explicar nuestro trabajo.